Un gran saludo desde Mexicali, Baja California, México, y desde Cali, Colombia, iniciando la tacita de café. Gracias a Dios por esta semana. Estamos esperando que el pastor Osvaldo se haga presente en la emisión. Aquí está nuestro hermano Héctor Yáñez al pie del cañón ingresando. Ricardo Ramírez, fieles seguidores de la tacita de café. Y esperamos que el pastor Osvaldo, titular del programa, se haga presente. Para esto voy a emplear las palabras cabalísticas Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y para todos los que no saben, son palabras misteriosas bíblicas. Amén. A ver, pastor, lo estamos esperando. Amén. ¿Me escucha? Muy bien, pastor, muy bien. Un saludo cordialísimo para toda la gente que nos está sintonizando a través de Sello, a través de también aquí de Radio Integral y de Facebook. Saludo cordial desde Cali, Colombia, felices, contentos, dichosos y alegres. Pastor Gamaliel, está hoy usted muy bien, lo veo muy bien. Cambio. Tenemos victoria, pastor, tenemos victoria. Cristo nos ha dado plena victoria, nos ha respondido algunas cosas, estamos contentos. Usted sabe, a veces hay unas semanas duras, pero no nos rajamos, pastor, así dice el mexicano. No me rajo, sigo adelante. Hay semanas buenas, hay de todo. Y esta semana ha sido buena para mí, gracias a Dios. Estamos saludando a Job de Ensenada y a nuestros hermanos de Radio Integral, hermana Danixa de Panamá, Rosy de Guadalajara, Alex en Estados Unidos, la hermana Ani, México, Distrito Federal, Steffi de, creo que es Argentina, el hermano Hebrón de España, Héctor Yáñez, Memos Lakes de California, Isaías García, Jeremías de España, Julio González, Luisa Gavarri, es Argentina y España, Pau, Rosa Parra, bueno, pastor, tenemos la hermana Carmen, Azalía Reyes, Alex, mucha gente, Lili de Tijuana y el pastor Kikín de acá de Culiacán. Pastor, estamos en Romanos capítulo 10 y vamos a hacer el repasón para pasar al capítulo 11, pastor. Lo escuchamos, cambio. Bueno, estaba alcanzando aquí mis notas, porque a cierta edad ya se olvidan algunas cosas muy importantes. Bueno, pastor, estamos viendo una pregunta que se hacía la gente. Bueno, Dios tiene un plan para la salvación de los gentiles y Dios tiene un propósito y un plan para la salvación de los judíos. ¿Cómo es? La respuesta la encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos. Estamos viendo el capítulo número 10, donde el apóstol Pablo les está explicando a los romanos, sobre todo a los judíos que estaban allí en Roma, y les estaba diciendo, bueno, hay una salvación, hay un mensaje de Dios que ha estado toda la vida allí en su mente, en su boca y en su corazón. Pero ustedes se han opuesto, lo han rechazado, y aunque ha estado en su mente, en su corazón, no lo han aceptado. Así pues que utiliza allí el capítulo para decirles, ustedes tienen que aceptar ser salvos a la manera de Dios y confesando, creyendo en su corazón y confesando con su boca. Eso que les estoy diciendo ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros veníamos hablando y llegamos al capítulo número 10, versículo 17 y 19, porque nos queda por comentar el 20 y 21. Pero hagamos un repasito allí, pastor, leyendo el versículo 17, 18 y 19. El cual dice así: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mire mi arcaica Reina Valera cómo menciona redondez, pastor. Sí. Redondez. No sé si otras versiones hablen de que el planeta es redondo, ¿no? Está tremendo aquí. El verso 19, mas digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Mire, pastor, Dios provocando a Israel. Cambio. En el programa anterior decíamos que Dios llamó a celo para decirle, tengo una reserva, tengo un remanente, tengo otro rebaño, dijo el Señor Jesucristo, y se refería a los gentiles. Aquí hay una aplicación para el pueblo de Israel que se creía dueño de Dios. Entonces, no compartían el mensaje con otros, sino que se metieron en su propia justicia y se mantuvieron allí. 2. Hay una enseñanza también para nosotros cuando nos adueñamos o creemos adueñarnos de Dios y particularmente de la verdad. Dios es muy grande, muy misericordioso y tiene una amplitud bien grande y dice, mire, si ustedes, ayer hacíamos un comentario sobre aquella parábola del Señor que manda invitar y rechazan la invitación, dicen, no, mi casa no se puede quedar desocupada, váyanme, la llenan de cojos, de sordos, de ciegos, de toda clase de personas, pero me van a llenar mi casa de seres allí para que participen de la cena. Sin lugar a dudas, la cena está representando la salvación. Los invitados están representados por los judíos y los que fueron y recogieron y trajeron para llenar la casa, sin lugar a dudas que corresponde a nosotros, los que no somos del pueblo judío. Cambio. Qué bonito, pastor. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Yo he hablado con gente rica, pastor, pocos, pero que aceptaron el evangelio. También he hablado con intelectuales que aceptaron el evangelio y están bien metidos. Otros, pastor, son gente del pueblo, gente que gana apenas para comer, pero que aman el evangelio. No hay diferencia entre pobre, rico, sabio o no sabio, esclavo, libre, dijo el apóstol. El Señor llama y es un misterio los que van entrando. Saludamos al pastor Enoch García, a Milton Villalobos, Gabriela Márquez, Héctor Yáñez dice, la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekelu, Parsin. Ya sacó la invocación, pastor del programa, la declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y ya lo rematado, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Zaida Yareli, Robert Sández, los que se van ingresando a la tacita de café. Pues yo veo el enojo en los rabinos, y estoy hablando de los rabinos de Israel, que aunque no tengo un contacto directo, hay ministerios que son amigos míos y que hemos tenido contacto indirecto. He platicado con los rabinos, con algunos de ellos. Pastor, sí nos miran con celo, sí nos miran, ustedes nos ven como diciendo, la Torah es de Israel, ustedes nos la arrebataron. Ustedes no guardan, son noajitas, ustedes no guardan la Torá, pero a la vez están como sorprendidos porque somos amigos de Israel, porque amamos Israel, oramos por Israel, por la restauración de Israel y todo esto, ¿no? Entonces, pero sí hay un celo como diciendo, ¿cómo es posible que ustedes sin guardar los mandamientos, hay un movimiento espiritual de Dios en medio de ustedes? Entonces, y los más celosos hasta nos echan tierra, pastor. Cambio. Es bien interesante encontrar tres grandes grupos que tienen que ver con el Señor. Nosotros
los que por la fe nos convertimos en descendientes de Abraham y herederos de las promesas que se le dieron al pueblo de Israel, siendo ellos descendientes de Abraham. Está dentro de la nación de Israel un remanente. Recuerde usted en el caso de Elías cuando se quejaba y dice, han matado a todos tus profetas, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, hay 7,000. Es decir, dentro del pueblo de Israel también hay un grupo, un remanente espiritual, que sin haberse, ¿qué diría yo? Están allí, siempre, siempre, y particularmente para estos últimos tiempos, habrá una conversión de ese pueblo que va a aceptar, así como Pablo aceptó el evangelio y se va a volver cristiano. Pero hay unas promesas que Dios tiene que le corresponden a Israel como nación, que nosotros no podemos heredar, que nosotros no podemos reclamar, que únicamente le corresponde como nación. No sé si me haya hecho entender, Pastor Gamaliel. Voy a saludar aquí a gente que ha entrado a compartir con nosotros. John Jairo García, Rosy Sánchez Pérez, tiene una pregunta. Dice allí que la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, se aplicó a los judíos porque no creían en Él, se aplica también a los gentiles que creemos en Él para salvación. Ya le voy a responder el pastor Gamaliel esa. Saludo entonces a John Jairo García, pastor, a Edgar Flaco, a Flor Esmila Muriticá, desde Bogotá, a Rubén Darío Peña Mendoza, a Judy Cortés, a Héctor Manuel Urrego, a Héctor Ñáñez y, bueno, a todos un saludo cordial. Pastor Gamaliel, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, se aplicó a Israel, ¿también es para nosotros ahora? Cambio. Sí, es un categórico, absolutamente sí, pastor. Jesucristo es el único medio para que el hombre pueda llegar a Dios. Por supuesto que es para judíos y gentiles la invocación del nombre de Jesús. Por eso hay textos que dicen, fuera de toda nacionalidad, por ejemplo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya no dice entre judíos y gentiles, sino entre los hombres en general. Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Tanto judíos como gentiles tienen que entrar a través de Jesucristo. Se debe de invocar el nombre de Jesús para salvación. Los diablos lo reconocen, los ángeles reconocen, porque es el nombre que está sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, así dice la Biblia. Entonces, queda claro que no hay diferencia entre judío y gentil cuando se trata de la salvación, y es por medio de Jesucristo. Cambio. Ahí no hay nada que añadir, pastor. Nos toca volver a los textos. Entonces estamos en que Israel se había vuelto muy sectario. Se había creído el dueño de Dios y dueño de la verdad. Y aquí el apóstol les está diciendo, no, ustedes están equivocados. Mire, está profetizado. Miremos el versículo 20 y 21, Pastor Gamaliel, cambio. Y dice así, e Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ándele, pastor. Si yo soy antisemita, de aquí me agarro para echarles tierra. Pero la verdad es que más adelante va a decir, Dios encerró a los dos, a ambos, en incredulidad para tener misericordia de todos, ¿no? Hay un balance en todo esto. Escuchamos su comentario, pastor. Cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para Rosy Sánchez
para el pastor Jorge Enrique Herrera Hernández. Es un gran honor tenerlo con nosotros. Cuando usted venga a Colombia, lo voy a llevar donde el pastor Jorge Enrique Herrera. Bien, Gracias. pastor, miren, aquí es contundente el apóstol diciendo, a Dios no lo cogió por sorpresa la actitud que ustedes han tenido. Dios es soberano, sabio, conoce el futuro, conoce todo. Así que a él no tiene por sorpresa. Pero algo así como consideren lo siguiente, mientras que a ustedes les extendió, y cita también la Biblia, les extendió todos los días o todo el día las manos para que vinieran a él, fueron un pueblo, dice ahí, extendió mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En el sentido rebelde, pues imagínense que es un principio peligrosísimo, porque la rebeldía, la rebelión es un principio del diablo. Hay que tener mucho cuidado porque uno puede tener la doctrina de Jesucristo, pero el principio del diablo, que es la rebeldía. Eso es importante que nosotros sepamos sobre qué principio estamos viviendo. Y no solamente rebelde, sino contradictor. No le gustaba lo que Dios decía, no le gusta lo que Dios manda, no le gusta lo que Dios enseña, sino que dice el rebelde, dice, bueno, yo creo que, yo pienso que, y es muy bueno cuando usted enfatiza y dice, aquí nos ajustamos a lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No hay nada más que hacer, que estamos intentando con la ayuda de Dios guiarnos, por supuesto, el Espíritu Santo, pero dentro de las normas de tener en cuenta el texto, el contexto, para que la palabra de Dios sea expuesta como tal, sencilla, pero como es. Cambio. Sí, sí, pastor, no podemos nosotros, fíjese que a veces tendemos a ignorar la realidad. A mí me preguntan por el pueblo hebreo, el pueblo judío, pastor, es un gran pueblo, es una gran nación que no, esta nación, Dios la formó, a diferencia de otras naciones, dice, este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará, lo sacó de un hombre, saca un hombre, Abraham, y de los genes de Abraham salen las 12 tribus. Pero hay que decir la verdad, es un pueblo terrible, pastor. Es un pueblo, sí, hay que decir la realidad bíblica. Terrible, contradictor, rebelde, así lo dice. Pueblo duro de cerviz. Aunque claro, ha habido muchos sabios, muchos profetas en medio de ellos, pero ellos como tales, no crea que son una perita en dulce, es lo que está diciendo, que tienen carácter fuerte. Considere usted a un Jonás, pastor, que lo mandan a profetizar y él hace su voluntad. Oiga, pastor, a mí me traga una ballena, yo en cuanto me trague la ballena, yo clamo a Jehová, pero a este se lo traga la ballena, pasa un día, pasan 2 días, hasta el tercer día clama a Jehová. Era calzonudo, perdóneme la expresión, pero esa es la expresión mexicana, ¿no? Entonces este pueblo es rebelde y contradictor, es parte de su rasgo. No quiere decir que no los amemos o que no los apreciemos, pero hay que hablar la verdad de la palabra. Por eso en el capítulo 11, el apóstol como que compensa, ¿no? Bueno, me buscaron me encontraron los que no preguntaban por mí, es decir, los gentiles, y estos eran rebeldes y contradictores, pues esto no quiere decir que los deseché. Por eso va a compensar en el siguiente capítulo, cambio. A Dios le ha gustado siempre tratar con el ser humano, lo ama, y uno dice, ¿por qué las mamás tratan de preferir como al que se llama la oveja negra, al difícil de la casa? Bueno, porque es que el amor de mamá y el amor de Dios es un amor singular. Igual sucede con Dios. Él sabía qué clase de gente era el pueblo de Israel. Y sin embargo lo sacó y dijo, voy a trabajar con ellos porque allí muestra su grandeza. Él sabía quién es Gamaliel, Calderón Mata,
y lo llamó, dijo, lo voy a llamar al ministerio para mostrar lo que yo puedo hacer con la persona. Quienes lo conocen a uno dicen que mal geniado, que intolerante, psicorrígido, que tantas cosas más que le ven a uno, pero Dios sabía eso antes de llamarnos. Ajá. Igual conmigo. Y está la Biblia para sustentar, dice, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, eso llamé para avergonzar a los que se creen mucha cosa. Pues eso hizo también con el pueblo de Israel. Y a pesar de ser así, ahí los tengo yo para dar un trato. Y Dios ha acomodado todas las cosas para que nosotros, por ejemplo, vamos a ver algo bien bonito, que esa actitud del pueblo de Israel, esa rebeldía, esa forma de decir las cosas, pues finalmente nos benefició, nos ayudó. Permítame saludar aquí a John Ortiz, saludo cordial, lo estamos esperando en Semana Santa. A ver, Alkin Camino, a Matilde Muñoz, saludo cordial, a John Titi, también a Rosy Sánchez Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Mire, pastor, hay algo bien especial y es que hay un paréntesis de un trato de Dios con los israelitas, y es que parece que los hubiera abandonado, parece. Porque ellos, el día que estaban crucificando al Señor Jesucristo, cuando Pilato dio la sangre del inocente, cometieron el peor error de su vida, decir que la sangre de ese inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y a veces nosotros nos atrevemos a decir cosas que no medimos las consecuencias, y mire lo que ha sucedido, porque mientras que se abrió la puerta para el cristianismo, se abrió la puerta para que el Espíritu Santo ministrara en gran manera en el pueblo no judío, entre los judíos comenzaron a tener problemas. El holocausto, por ejemplo, que produjo Hitler, el tenerlos desterrados durante tantos años, el que casi medio mundo o más de medio mundo intentando destruirlos, tantas cosas más. Sin embargo, en la misericordia de Dios, ahí los ha guardado, ahí los ha mantenido, y vamos a encontrar grandes promesas de Dios para ellos. Cambio. Sí, pastor, ahí está Israel, y se están descubriendo algunas de las tribus. Se dice que por ahí está Benjamín, están buscando la tribu sacerdotal. Judá pues es la más representativa, y ahí están saliendo, están retornando a Tierra Santa. Marisela Villafán está viendo el video. Un saludo, José Estrada, Matilde Muñoz, bendiciones, pastores. Salvador Campo, Pablo Alarcón, Rosy García da las gracias, Alberto Suárez, Lulú Ceguera, el pastor Lemuel Acosta desde el mero Oaxaca. Un saludo para ti, pastor. Desde Mexicali, Alberto Suárez, Dora Gutiérrez, Rosa Parra, Rosy Sánchez, Edgar Flaco Martínez. Pastor, tenemos audiencia. Israel no puede ser eliminado de la historia, pastor. La Biblia fracasaría. Si Israel fuese eliminado, muchas profecías quedarían sin cumplirse. Y me atrevo a decir más, si la ciudad santa de Jerusalén fuera arrasada por una bomba, eliminada, entonces la Biblia sería mentira, porque la Biblia dice que es la ciudad del gran rey. Y Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus altares? Llegará el día en que no me verás, hasta el día en que digáis bendito el que viene. Y Jesucristo va a poner sus pies ahí, pastor. Entonces, este pueblo no puede ser eliminado, con todos sus problemas, con todo y su carácter así agrio que tienen. Porque le voy a decir una cosa, pastor. Yo he andado en grupos pseudomesiánicos que amamos Israel y todo. Muchos dicen que aman Israel. Pastor, solamente el que ha tratado con un judío, que lo conoce directamente en tratos y todo, cuidado, son terribles, son tajantes, son muy inteligentes, y si usted se descuida le comen el mandado. Ellos están adelantados en muchas cosas, sí. No vayan a creer que el pueblo de Dios es una perita en dulce, que esto y que lo otro, y que a veces hay una visión, ¿cómo pudiéramos? Halagüeña
de color de rosa del pueblo de Israel, no. Rebelde, contradictor, tremendo, muy adelantados, con mucha garra, cuidado con los judíos, pastor. Pues no en vano Hitler se quejaba y los demás. O sea, no podemos nosotros sostener una irrealidad de novela en la mente. Tenemos que ver la historia y lo que dice la Biblia. Pero sin embargo, pastor, Dios los ama y no están desechados. Cambio. Bueno, pastor, estamos arribando casi a la media hora y nos vamos a ir con el capítulo número 11. El capítulo número 11 es donde el apóstol Pablo les dice a los israelitas: ustedes no han sido desechados para siempre. Va a llegar el momento donde Dios va a volver a tratarlos de una manera especial. No que a la iglesia la vaya a poner a un lado, sino que ha cumplido ya con el propósito de la iglesia, con el pueblo gentil, de levantar ese pueblo del que veníamos hablando, y ahora entonces va a retornar a decirles a ellos: Dios tiene para ustedes también un plan. Y vamos a mirarlo a través de 7 puntos, Pastor Gamaliel. Digamos que la primera evidencia que presenta el apóstol Pablo para decirles: ustedes no han sido desechados totalmente, porque cuando el apóstol les enseñaba, ellos decían: entonces nosotros fuimos desechados, ya Dios no nos quiere. No, Señor, con ustedes hay un plan de Dios, pero es en el futuro. Y la evidencia de que ustedes no han sido desechados soy yo mismo, decía Pablo, yo mismo, mi salvación. Eso quiere decir que hay un remanente. Leamos el versículo número 1. El versículo 1, pastor. Y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cambio. Ahí comienza entonces la argumentación del apóstol para decirle: Dios a usted no lo ha desechado. Mire, la muestra soy yo. Entonces ustedes decidirán si van a entrar ahora a formar parte de ese remanente o tendrán que esperar hasta cuando Dios vaya a tratar con la nación. No de manera individual, sino con la nación. La segunda es que hay un remanente fiel. Versículo 2 al 6, Pastor Gamaliel, adelante. Versículo 2 al 6. El cual dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cambio. Bueno, aquí tenemos entonces donde el apóstol les está diciendo: aunque ustedes no entienden lo que ha pasado con Israel, ustedes son, ya los cristianos que estaban, ese remanente, al igual que en el tiempo de Elías, que habían 7,000 que no se habían doblegado, que no se habían corrompido, que no se habían paganizado. También en esta época hay un remanente que Dios tiene, y ese remanente es aquellos judíos, israelitas, que se han convertido a Jesucristo. De ese es que está hablando aquí. Ahora, para los que todavía querían ir al judaísmo, les está diciendo que si por gracia, ya no es por obras. Olvídense de todas sus obras y de todo su esfuerzo. Ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia.
o es regalado, es gratis o es comprado. Y luego termina diciendo, o bueno, el versículo, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es gracia. Aquí esa es la pelea tremenda que se ha sostenido la iglesia. Fíjese que en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 15, ya fue necesario hacer el primer concilio por el problema de no poder separar la gracia y las obras. La gracia y toda la parte religiosa que ellos tenían, no la podían separar, y tristemente continuamos con ese problema todavía. Y una dificultad, pastor, debido a que no se enseñan estos capítulos, y esto, mucho cristiano está siendo arrastrado a volverse mesiánicos, desde que mesiánicos, y vivir una mezcla. En algunas ocasiones he visto un grupito que comenzó pequeño y está creciendo bastante, las mujeres cubiertas, los hombres con su gorrito allí, bueno, un poco, ¿no?, de cosas el sábado, todo el día, están tantas cosas más, y muchos de esos fueron cristianos que se dejaron impresionar, que se dejaron deslumbrar, que al igual que Gálatas capítulo número 3, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los tonteció? Para que ustedes no entiendan que comenzaron por el Espíritu y van a terminar por las obras. Esta es la lucha que siempre habrá, yo creo que hasta el fin de los tiempos, esas ganas del hombre, ganarse la salvación y no de aceptar la salvación, el regalo de Dios que es la salvación para toda la humanidad. Sí, pastor, siempre está la justicia propia en medio, aunque muchos de los grupos mesiánicos de hoy plantean un volver a las raíces, pero no confiar en las obras de la ley, sino se postula que la iglesia gentil no tiene cultura, entre comillas, que no tenemos fundamentos culturales básicos, y que en lugar de celebrar Navidad y creer en Santa Claus, mejor observemos las fiestas judías. Entonces la iglesia se va llenando de danzas, de planteamientos judaicos que ni siquiera emanan de la escritura, sino que son del tercer siglo por rabinos, maestros de diferentes líneas, que, para decir algo, pastor, finalmente no añaden nada al crecimiento en conformidad a la imagen de Jesucristo. Una barba, una kipá, no te añade poder, no te añade virtud alguna, mucho menos una vela que tú enciendes un día. No hay virtud en ello. Y yo he visto que muchas iglesias empiezan a secar porque empiezan a implementar estos ritos en lugar de meterse a la oración, meterse a la lectura de la palabra, a la meditación, al desarrollo del carácter en conformidad a Cristo, empezar a adoptar una cultura hebrea. Pero ellos postulan, no creemos en las obras de la ley, sino estamos volviendo a nuestras raíces. No le sirve de nada, no le ayuda en nada, no le ayuda en el carácter, no le ayuda en el desarrollo del fruto del Espíritu. Entonces, pastor, parece que hay una nueva filosofía, el volver a las raíces, pero sin postular que se va a salvar por las obras, ¿no? Un planteamiento moderno que no aprovecha en nada en realidad. Cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para Francisco Antonio Lugo Torres en Guatemala, un discípulo nuestro allí. Y también para Salvador Campo. Gracias por estar con nosotros. Pastor, mire, y lo más tremendo de todo es que la mayor parte de estos maestros que están por ahí intentando meter a los cristianos al judaísmo son falsos. Argumentan y dicen que son descendientes de Israel, que tienen familia, que no sé qué más. Por lo menos hace tiempos, por ahí como por el año 94, tal vez 95, pasó por nuestra iglesia uno, y era, pero bien, de verdad bien difícil el hombre, mentirosísimo, y argumentaba y decía que él era descendiente judío y que, bueno, tantas cosas por allá y por acá. Aparece este otro boliviano
que finalmente le demostraron que él no tiene descendencia judía, y otros más que andan por allí diciendo que tienen descendencia judía y no la tienen. Y aunque la tuvieran, la verdad es que no estamos nosotros llamados a volvernos judíos. Yo soy colombiano y yo pronuncio Jesús, no Yeshua, y otro poco de cosas. Y unos que en el engaño de todo eso, pues van abrazando estas ideas y se vuelven promotores, pastores que ahora se vuelven promotores de todo eso. Yo siempre me he preguntado qué le llama la atención. Número uno, yo pienso que el que conoce la verdad forma o sabe que la gente es muy dada a todas esas cosas y es como una forma de atraer para la iglesia personas y mantenerlas allí ocupadas, entretenidas y beneficiarse en cierta manera de todas estas ceremonias y de todas estas cosas que hacen. Cambio. Sí, pastor, yo también me he preguntado, hay algunas razones que yo he descubierto, hay una vaciedad de Cristo en primer lugar. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. En lugar de llenarse de Cristo, de la persona de Cristo, es más fácil llenarse de cosas externas, quipas, barbas, tradiciones, velas y todo esto, ¿no? Es muy fácil. Y también hay una baja estima en la persona, pastor, que cuando entra a este movimiento de raíces hebreas, levanta su dedo, señalando como paganos a sus hermanos, y entre líneas diciendo, al final de cuentas usted no va a tener salvación, porque no guarda la Torá. Bueno, empiezan a meter un montón de conceptos filtrados que no están en el planteamiento del Evangelio de la Gracia. Entonces hay como he visto gente que en esta baja estima ahora dicen estar en un conocimiento superior de raíces hebreas, señalando a sus hermanos por ciertas pronunciaciones que ellos manejan y todo esto. Pastor, es complejo el asunto, pero todo está en el área de la carne. Todo está en el área de la mente, no es nada espiritual. Dice el apóstol, si lo tomamos de forma seria, todas estas cosas como no toques, no manejes, no comas esto, tienen cierto poder para la disciplina de la carne, del cuerpo, el duro trato del cuerpo, pero ningún poder para los apetitos de la carne. Es solamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios la que transforma y que nos hace desarrollarnos en conformidad a Cristo, no ponerte una barba o pronunciar ciertas cosas, ¿no? Cambio. No en vano le tocó al apóstol luchar tanto con la iglesia, por ejemplo, de los Gálatas, que era toda una región de los Gálatas, y a los colosenses, aquí estamos viendo los romanos, y fue mucha la lucha del apóstol contra esas ideas que son bien difíciles. Pastor, estamos en corte, o el corte no, estamos en un poquito pasada la media hora. Casi siempre le damos participación a nuestros oyentes de sello, porque los de Facebook pues nos escriben allí, pero los de sello ansiosos de saludar, de hablar, de comentar, de aclarar, de decir cosas. Entonces le voy a dar cambio para que usted maneje allí y pueda recibir la participación de nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos de Radio Integral. Les abrimos el micrófono, hermana Anixa, Rosy, la hermana Ani, Héctor Yáñez, Isaías, Julio, todos los que están en verde pueden participar. Micrófono libre, salúdenos, díganos de dónde nos hablan, formulen alguna pregunta o algún saludo. Adelante, cambio. Bendiciones, Pastor Gamaliel, Pastor Osvaldo y todos los que se están escuchando. Bueno, mi nombre es Julio, soy de Argentina, de la provincia de Salta. Y bueno, aquí estamos en el trabajo escuchando este hermoso programa. Amén. Mire, Pastor Osvaldo, Pastor Gamaliel, yo conocí una hermana cristiana, bueno, ella se congrega en esa iglesia que
bueno, que dicen que, bueno, como que son judíos, una cosa así, como que, por ejemplo, ellos dicen que Jesucristo está, que la Biblia Reina Valera es como que lo ha traducido mal, que a Jesucristo se le dice Yeshua nomás, que no, que Jesucristo está mal escrito, una cosa así, me decía ella, y que Jehová también está mal, y que eso, que bueno, como que la Biblia Reina Valera hay cositas como que para ellos, ¿no? Se ha traducido mal. Así que bueno, yo me sorprendía de lo que decía esta hermana. Y bueno, ella dice que no, que a Jesucristo se le dice Yeshua y a Jehová se le dice, como la que dijo, eterno, Padre eterno, una cosa así decía ella, que no se le decía Jehová. Bueno, esas cositas, ¿no? Que tienen ellos y como que quieren desacreditar, como que quieren anular o no sé qué es lo que quieren hacer, pero como que ellos se aferran a lo que ellos aprenden, a lo que a ellos le enseñan, y es como que nosotros estamos equivocados, ¿no? En varias cosas. Por eso es lo que les quería compartir. Gracias por su comentario, hermano Julio. Ahorita hacemos algún comentario. A ver, hermanos de la sala, vamos a dar 3 oportunidades. Esta es la segunda. Adelante, hagan uso del micrófono. Cambio. Vamos a ver quién más se anima, pastor. Aquí en sala. Entre tanto, leo a los que nos acompañan en la emisión en vivo: Tomás Lujano, Maranata Lubuc, Noemí Álvarez, René García, saludos a todos en la sala. Congregación Apostólica, Francisco Antonio, Adriana La Bonita, Pedro Ruiz, Elicheva Harmon, José Millán, Eugenio Osoria. Bueno, como casi siempre nadie se anima. Un comentario sobre lo que dice el pastor Gamaliel. ¿Cómo son los judíos? Yo trabajé años, les he platicado que yo trabajé años con gente judía, tanto judíos de religión, porque son no porque están nacidos en Israel o cosas así. Algunos sí eran nacidos allá, algo otros eran ¿cómo se llama?, de religión, pero son tremendos lo que está diciendo el pastor Gamaliel, y que, híjole, no, yo creo que te queda corto porque yo llegué a trabajar, a vivir en su casa de ellos, trabajando y ahí con varios años trabajé con gente judía, y vaya que sí son tremendos. Yo no los imaginaba así. Yo tenía otro concepto de ellos, aunque no les conocía, pero era la persona que de veras toca el corazón y sea una persona generosa, una persona, tal vez la sabe, digo que no, pero mi experiencia fue con los judíos, de verdad, personas, ¿cómo puedo decir?, pues muy diferentes a lo que uno piensa, uno se imagina cuando uno no sabe, pero sí dejan que desean como pueblo de Dios. Bendiciones. Pastor, y yo he tratado con 1 o 2, son duros, son determinados, ellos no se tientan el corazón para hacer las cosas y decir, o sea, es una raza fuerte, y eso usted platique con las personas que los ha tratado, no con los que tienen una imagen bisoña ahí, halagüeña, color de rosa. A ver, Salvador Campos, saludos desde la bella ciudad de Tlalnepantla, Estado de México. Me siento muy bendecido de parte de Dios escuchándoles. Dios nos ama. Amén, hermano. Dios le bendiga. Última oportunidad aquí en sala. Gracias, hermana, por el comentario. A ver quién más hace uso de la palabra. Por último, aquí en sala, Radio Integral. Adelante, cambio. ¿Quién se animará, pastor? ¿Quién se animará? José Estrada. Bendiciones, hermanos, simplemente para comentar que el otro día estaba escuchando que un judío mesiánico en una parte, él estaba comentando que
que se empezaba a dejarla barba y cosas así extrañas. Bueno, y yo me decía, ¿por qué si son de otros países, por qué se empiezan a disfrazar de judíos cuando Dios hizo pues, si para Dios ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, Dios hizo de todos un solo pueblo. Yo digo, ¿por qué intentan disfrazarse de judíos? Si para Dios ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que todos los que confíen que Jesús es el Señor serán salvos, no porque sean judíos. No entiendo por qué se disfrazan de judíos, siendo mexicanos, de donde sean, pues, me encanta. Gracias, hermana Rosy. A ver, Pastor Osvaldo, ¿por qué la hermana Rosy no entiende por qué se disfrazan de judíos? Cambio. Ella lo ha dicho, se disfrazan. Esto, tratando de aparentar ser lo que no son, intentando participar en lo que no están llamados a participar, es más, en lo que ya pasó de ser importante para Dios, de tener significado para Dios. Toda la salvación, todo se centra ahora en el Señor Jesucristo. Él es Señor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en cualquier lugar donde esté, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, y tendremos que aceptar allí que Jesucristo dijo, el sábado no se creó por causa del hombre, no, el hombre no se creó por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, aunque el sábado existió. Entonces, todas estas cosas son importantes que vayamos mirando. Bueno, pastor, el tercer punto que le tengo aquí es que el apóstol les va a escribir y le va a decir que la incredulidad de Israel fue prevista, no coge a Dios por sorpresa, porque allí es donde el apóstol va instruyendo a estos hermanos y por supuesto a la iglesia en Roma y a todos nosotros. Israel como nación está allí sufriendo el juicio de una ceguera espiritual, pero esa ceguera espiritual o esa incredulidad ha sido prevista. Miremos del versículo 7 hasta el 10, pastor. Lo escucho. Dice así: ¿qué pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado? Mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Miren, pastor, qué tremendo. Cambio. Él está dándoles, a mí me encanta el apóstol Pablo, el argumento que él tiene, cómo Dios lo usó, porque el Señor nos usa, pero nos deja conservar esa característica que tenemos, ese estilo, esa forma, esa manera. Dios nos ha hecho así, y entonces al apóstol lo hizo de esa manera de mucho argumento, de mucha claridad, pero también muy tajante, muy fuerte, muy duro. Y les dice, miren, ustedes han sido incrédulos, están sufriendo las consecuencias, pero esto ya estaba escrito, ya está dicho aquí,
el énfasis más grande que tiene o que hace el apóstol es, ya está escrito, ya había sido dicho. Esto no está cogiendo a Dios por sorpresa. Lo que ustedes están haciendo, lo que el pueblo de Israel está haciendo, no es por sorpresa. Eso ya Dios lo ha previsto, y lo que está aquí, cambian algunas palabras de la versión 60 a su versión. Dice el versículo el 7, dice, lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, los que aceptaron, alcanzaron, entraron en el remanente que hemos hablado. Los otros han sido endurecidos, y le explica el apóstol Pablo cuáles son los endurecidos. Los endurecidos son los que siguen insistiendo en la cuestión de la ley. Esos son los endurecidos. Ahora, eso no tomó a Dios por sorpresa, porque está escrito. El texto aquí es de Isaías 29:10. Dios les dio un espíritu de estupor. No me acuerdo allí cómo es su traducción, Pastor Gamaliel, el versículo número 8. Les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Cambio. No, mi arcaica Reina Valera no sirve en el punto, pastor. Espíritu de remordimiento. No. A ver, se lo voy a leer en la versión de Jerusalén. A ver cómo dice este vocablo. Romanos 11, 8. Porque espíritu de remordimiento, pastor, pues no, como que no explica para nuestro tiempo, ¿no? Estupor, pues sí, alguien como que está un poquito atontado, quiere decir, estupefacto, ¿no? Entonces, pero fíjese, la versión de Jerusalén dice, como dice la escritura, Dios les dio un espíritu de embotamiento. Están embotados. Esa es. Ahí está. Esa es. Embotamiento. Ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Es decir, pastor, que les cerró la mente, ¿no? Quedaron como embotados. Cambio. El juicio de Dios contra el que es necio, contra el terco, contra la persona reacia, es grande, es fuerte. Dice que en Tesalonicenses dice, un espíritu de mentira, a fin de que sean engañados los que no creen a la verdad y sean condenados. Aquí igual les está diciendo, mire, esto es serio lo que les estoy diciendo, porque los que aceptaron pasaron a ese remanente. Los otros, los endurecidos, están embotados, están entontecidos, están como borrachos, están estupor, están en un estado allí como que ven pero no, tienen ojos pero no ven, y tienes oídos mas no oyen. Entonces tal vez argumentarían y dicen, no, espérenles, voy a decir lo que dijo David. Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobíales la espalda para siempre. Pablo está entrando aquí a darle su garrotazo. Dice, esto es lo que esperan, porque seguramente habían allí algunos todavía como con la tendencia, es que tanto la iglesia de Roma, pastor, o las iglesias que tenían judíos, a lo que sentían un poco la presión, la persecución, todo en contra del cristianismo, optaban por regresarse al judaísmo. Es donde, por ejemplo, la carta a los hebreos, ellos le advierten mucho sobre la apostasía, sobre volverse atrás, y les habla fuerte, ya no queda más sacrificio sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar al adversario. Esto aquí no es cuestión de cuentos. Igual en Roma, usted sabe que había una persecución. Nerón se levantó para prenderle candela a Roma y echarle la culpa a los cristianos,
y se desató una persecución tremenda, pues algunos querían buscar como cierto argumento para regresar una vez más a continuar con sus ceremonias y con sus cosas, y Pablo les dijo, aquí ya no se puede echar atrás, porque esto es para las personas que entiendan que hay que mirar o lo terrenal o lo celestial, o lo carnal o lo espiritual, pero aquí no hay más. Y esta actitud que algunos de ustedes tienen no es sorpresa para Dios. Cambia. Lo habían hablado los profetas, pastor. Y luego a mí me maravilla mucho, Dios hace las cosas, pero a la vez no las hace con injusticia. Es decir, porque a esto de agóbiale siempre el espinazo, qué feo se oye en mi versión Reina Valera, ¿no? Allá en la suya dice, castígale la espalda. Pastor, el texto dice, la vara para la espalda del necio. Es un pueblo rebelde y contradictor, entonces te voy a dar. Y pastor, les ha ido como en feria a ellos. Les ha ido como en feria. Desde el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, y esto que estoy hablando no es antisemitismo, o que yo sea un antisemita, o que odie a Israel, o el antisemitismo católico. No. Hablemos la realidad, porque cuando usted es projudío, tiene la tendencia a justificarles todo. Y cuando es antisemita, tiene la tendencia a condenarlos y desecharlos. No. Pues que aquí está, la Biblia está diciendo, ¿no? Agóbiale siempre el espinazo. ¿Por qué? Porque son rebeldes y contradictores. Porque la Biblia dice, la vara para la espalda del necio. El hombre que reprendido endurece la cerviz, pues de repente será quebrantado. Entonces Dios les dio espíritu de embotamiento para no entender. Pero pastor, esto nos ha beneficiado a los mexicanos, a los colombianos, a los alemanes, a los chinos. Es Dios el que hace todas las cosas. Cambio. Dos cosas, pastor. Una, que vamos a entrar del versículo 11 al 25, donde vamos a encontrar cuánto nos beneficiamos nosotros de la terquedad de ellos, de la incredulidad de ellos y de esa actitud. Y dos, para darle una aplicación que tal vez algunos de los que nos están viendo van a decir sí y otros dirán no es cierto. Pero hay algunos cristianos que Dios, para salvarlos, por amor a esas personas y para salvarlos, le toca mano dura con ellos. Esos salen de un problema y están en el otro y están por allá. Y Dios va buscando esa partecita que a nosotros nos duele. Bueno, de por sí que el boxeador pega donde está la herida, ¿no? Para continuar allí. Dios, si bien es cierto, cura, también golpea en la herida. Para algunos, por ejemplo, su castigo es la parte económica. Y los agarra y los aprieta y los aprieta y los aprieta allí. Vuélvanse. Decía un pastor, si siendo pobres son bien pecadores, se imagina con plata, ¿quién lo haría? Tremendo eso. Otros, entonces, es en esa terquedad. Por ejemplo, yo le he dicho a hermanos que he sentido ahí bien en lo profundo de mi corazón, no se vaya a apartar de Dios, porque Dios ya le ha dado oportunidad. Yo, por ejemplo, tengo la convicción de un hermano que ya Dios le ha dado varias oportunidades. En una más, yo le dije a él, le dije, mire hermano, no se va a apartar, porque cuando usted se vaya a apartar o se aparte, hasta ahí llegó su tiempo. Sírvale a Dios, porque ya ha sido Dios el que lo ha rescatado. Otros tienen que estar en esas luchas, en esos problemas para que sirvan a Dios. Tan pronto como que cede, igual que el pueblo de Israel, ellos cuando estaban oprimidos por los filisteos, por los vecinos bien terribles, clamaban al Señor, se arreglaban, el Señor le levantaba un libertador y caminaban unos años y luego volvían otra vez a sus andanzas negativas. Igual ahora, hay gente que pasa una gran disciplina, una gran batalla, un gran problema y duran un tiempo juiciositos en la iglesia y luego se les olvida otra vez y vuelven a reincidir. Otra vara en la espalda del necio, otra vez. Y lo tenaz de todo es que nosotros
en algunas ocasiones, equivocadamente, nos ponemos a orarle a Dios para que interrumpa la disciplina de esa persona. Una vez, casito, yo sentí como que el hombre estaba tan bravo que casi me pega. Bueno, yo quiero que obre para que sea prosperado, para que yo sea bendecido, para que yo levante cabeza, que es que no puedo levantar. ¿Cómo anda usted como administrador para con Dios? ¿Qué tal? Porque Dios no le va a dar dinero para que le sirva al diablo. Y el diablo no le va a dar dinero para que le sirva a Dios. Entonces usted se tiene que poner del lado de uno abiertamente. Si está del lado del diablo, pídale al diablo dinero para que le pueda usted servir y hacer lo que él le place. Pero si va a estar del lado de Dios, pídale a Dios y verá que Dios dice la palabra, que Él es grande y que Él es amoroso y que Él nos ayuda. Pero es que nosotros queremos hacer a ratos nuestros chanchullos allí y eso no va a suceder. Pastor Gamaliel, nos queda entrar a esa parte bien bonita donde la incredulidad, todo ese rechazo, todo eso que ellos hicieron fue la gran oportunidad para nosotros. Es la gran oportunidad. Hace 1 año, 2 años, vino un predicador y dijo, vea, Dios va a hacer que mucha gente se desprenda de cosas buenas y se las va a entregar a ustedes. Van a cambiar carros, van a vender cosas muy baratas, muy económicas, pero es la intervención de Dios. Nosotros lo vivimos, de verdad que lo vivimos. Lubin fue uno de los que se suplió de esa bendición de Dios. Dios sí cumple y Dios prospera a quienes le sirven. Bueno, voy a saludar a Lourdes Angulo Chávez, primera vez que nos está escuchando, Arnulfo Gutiérrez Trujillo, y para nuestro hermano René García, un saludo cordialísimo allá en Mexicali. Pastor Gamaliel, el tiempo por estos lados aquí en Colombia se fue, allá también. Se fue, pastor. Se nos fue el tiempo, pastor. Últimos saludos, Miguel Medina, Héctor Yáñez, Pastor de León, Asamblea Apostólica, Daniel Rojas, Claudia Cirilo, Airam Teresa, Galileo Millán, Tomás Lujano, Maranata Lugo. Un saludo para ustedes, gracias por estar en la emisión en vivo de La Tacita de Café, pastor. Le dejo el último comentario y mañana viernes Dios nos dará vida para estar aquí en La Tacita y seguir con el recorrido del libro de Romanos. En medio de la música, pastor, le doy el cambio. Bueno, mañana estaremos viendo que lo que los ricos votan a los pobres les sirve. Lo que los judíos desecharon a nosotros nos benefició. Un saludo cordialísimo desde Cali, Colombia. Veamos, un saludo cordial, un abrazo fraternal y hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida, para tomarnos una tacita de café. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermanos de la emisión en vivo desde Mexicali, desde Cali, Colombia, y en la sala de Radio Integral y por la FM allá en Cali y en otras partes. Gracias. Un saludo al pueblo de Colombia. Mañana la tacita de café. Gracias, pastor.